Hola con todos, mi nombre es Brian Ronaldo Jiménez Osoranga. Estoy cursando el segundo ciclo en el área de tecnología en informática. Represento al Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo. Bueno, en este video hablaremos un poco acerca de los conceptos básicos de estadísticas. La estadística es la rama de la matemática que se encarga de estudiar una determinada población por medio de la recolección, recopilación e interpretación de datos. Generalmente, la recopilación de datos se lo hace mediante encuestas o a su vez se lo puede hacer mediante el estudio de medidas. A continuación hablaremos un poco acerca de las palabras más usadas en estadísticas, las cuales son población, muestra, individuo. ¿Qué nos dice población? Que es un conjunto finito de sujetos o individuos al que está referido un estudio estadístico, los cuales pueden estar formados por personas, animales, plantas u objetos. Un ejemplo de población podríamos decir de que nosotros deseamos saber cuánto pesa cada estudiante de un curso. Entonces, esos estudiantes de dicho curso vendrían siendo nuestra población a estudiar o a investigar. Un segundo estudio podríamos decir como ejemplo deseamos saber el color preferido de cada estudiante de toda la universidad. Entonces, todos los estudiantes de dicha universidad vienen siendo nuestra población a estudiar. Un tercer estudio podríamos, como ejemplo, sería las personas que tienen derecho a voto a la elección de la presidencia. Entonces, todas esas personas que pueden votar vienen siendo nuestra población. De esta población se clasifican en dos tipos, los cuales son poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas constan de un número determinado de elementos susceptibles a ser contado. Ejemplo, los empleados de una fábrica. En cambio, las infinitas tienen un número indeterminado de elementos los cuales no pueden ser contados. Ejemplo, los números naturales. Pasemos a individuo. Individuo es cada uno de los componentes de la población y la muestra debe ser representativa de la población, y con ello queremos decir que cualquier individuo de la población en estudio debe haber tenido la misma probabilidad de ser elegido. Un ejemplo es un ejemplo, a ver. Tomemos el ejemplo del grupo de estudiantes de un curso del cual necesitamos saber el peso. Entonces, el individuo vendría siendo cada estudiante al cual vamos a estudiar, vendría siendo cada elemento al que vamos a estudiar u objeto para poder obtener información. Entonces, en este caso, el grupo de estudiantes de dicho curso que necesitamos saber el peso, cada uno de ellos vendría siendo el individuo de nuestra población. Otro ejemplo, podríamos decir en una fábrica de fósforos de que necesitamos saber cuáles son los fósforos que
encienden y cuáles son los que no encienden, o si es por decir los que están dañados. Entonces, ¿cuál vendría siendo el individuo aquí en esta población? Vendría siendo cada uno de los fósforos. Cada fósforo vendría siendo nuestro individuo en la población. Pasemos lo que es a muestras y nos dice: muestra es una parte de la población la cual se selecciona con el propósito de obtener información. La muestra siempre será más pequeña que la población. Como podemos observar en imagen, lo que está de color celeste vendría siendo nuestra población, y lo que está de color piel, nuestra muestra. Ojo, las muestras se utilizan simplemente en una población que es demasiado extensa y no puede ser contada. Un ejemplo de esto es el grupo de personas que van a votar el día de la elección de la presidencia de un país. Entonces, nosotros como investigadores no podemos preguntar a persona por persona y preguntar de cuál es su elección al voto, por cuál candidato va a votar, o si no va a votar. No podemos realizar la pregunta o la encuesta a cada persona. Por lo tanto, de toda esa población que hemos seleccionado, vamos a tomar una pequeña muestra. La cual será estudiada para obtener nuestros resultados. Un ejemplo podría ser en el noticiero. Han pasado de que el 45% de personas van a votar por el candidato A y el 40% van a votar por el candidato B. ¿Cómo llegamos nosotros a esta conclusión, a esos porcentajes de quienes van a votar por el candidato A y quienes por el candidato B? Simple, para ello realizamos una encuesta. Y entonces esa encuesta va a ser aplicada simplemente a la muestra de dicha población. Entonces esto es lo que vendría siendo muestra. Asimismo tenemos lo que es los tipos de muestreo, que es el tipo de muestreo no aleatorio y el tipo de muestreo aleatorio. El tipo de muestreo no aleatorio nos dice: se eligen los elementos en función de que sean representativos según la opinión del investigador. Muy bien, aquí les pongo un ejemplo. Es en un hospital. En un hospital tenemos una población de 300 pacientes de todo tipo de enfermedades, por accidente de tránsito, enfermedad del SIDA, del cáncer, etc. Entonces, de toda esa población, nosotros vamos a tomar una pequeña muestra. Vamos a tomar una pequeña muestra de un 50%. Del 50% de la población, que vendría siendo 150 pacientes. Entonces, a partir de esa muestra, nosotros vamos a estudiar, vamos a clasificar por partes a los pacientes, por grupos. En el no aleatorio, nosotros necesitamos saber en el estudio de esta muestra, necesitamos saber solo las personas que tienen cáncer. Entonces, ¿qué hace el tipo de muestreo no aleatorio? Solo nos sirve para estudiar a las personas que tienen cáncer. Solo a las personas que tienen cáncer. Solo se centra en una sola enfermedad, en un solo grupo que tengan el mismo elemento. Entonces, eso querría decir de que nuestro resultado al final va a ser el porcentaje solo de las personas que tienen la enfermedad del cáncer. En el muestreo aleatorio nos dice: todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de forma
que cada miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir en la muestra. Esto en cambio nos quiere decir lo contrario, de que del 50% de la población de los pacientes de un hospital, vamos a obtener el porcentaje de todos los pacientes de dicha muestra. Vamos a tener un porcentaje de los pacientes que tienen SIDA, pacientes que ingresaron al hospital por accidentes de tránsito, pacientes con enfermedad del cáncer, etcétera, etcétera. Nos va a votar al azar. No tiene preferencia para ninguno. Entonces, esto es un tipo de muestreo aleatorio. En sí hay una palabra muy importante también, que es dato. ¿Qué viene siendo dato? Dato viene siendo el valor o información de cada individuo. Un ejemplo es, en el ejemplo que les mencioné del peso de cada estudiante de un curso. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto pesa cada uno. Ejemplo, uno pesa 57 kilogramos. Este vendría siendo nuestro dato, nuestra información. El peso, que es 57 kilogramos, vendría siendo nuestro dato. Otro nos dice: yo peso 65 kilogramos, vendría siendo otro dato. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Y nada, pues les agradezco mucho y bueno, que tengan un excelente día. Gracias.